y a tu diestra 10,000, mas a ti no llegará. Amén. ¿Cuántos se alegran por la palabra de Dios, hermanos? Qué preciosa es la palabra de Dios, donde nos dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. ¿Cuántos lo creen la palabra del Señor? Amados hermanos, cuando nosotros estamos bajo el abrigo del Altísimo, moraremos, hermanos, bajo las alas de Dios, porque Dios siempre va a respaldar a sus hijos. Dios va a proteger a cada uno de sus amados. Jesús. La palabra del Señor es leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Aleluya. Gloria a Jesús, a su nombre. Gloria a Jesús. Vamos entonces, queridos hermanos, a alabar a nuestro Padre Celestial. Gloria sea el nombre de Jesús. Les invito a cerrar sus ojos y adorar a nuestro Padre Celestial. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Gloria sea tu nombre, Señor. Aleluya. Eres digno de abrir los sellos, Señor. Eres digno de abrir los sellos, Señor, porque fuiste inmolado por tu poder, me has transformado. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las penas que encontró. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar de su amor. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las penas, el dolor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar de su amor. Hoy quiero que Cristo te transforme a ti y cambie tu vida también. Piensa en la cruz donde murió Jesús y háblele también tu corazón. Pídale gracias, podrás cantar de su amor. Tu vida cambiará, vida nueva será, y hoy podrás cantar de su amor. Hoy quiero que Cristo te transforme a ti y cambie tu vida también. Piensa en la cruz donde murió Jesús y háblele también. Tu vida cambiará, vida nueva será, y hoy puedo cantar de su amor. Tu vida cambiará, vida nueva cambiará, y hoy puedo cantar de su amor. Y una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora yo veo la luz de mi Señor. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora yo veo la luz de mi Señor. La luz divina que me dio Jesús, cuando por la fe yo vine al Salvador. La luz divina que me dio Jesús, cuando por la fe yo vine al Salvador. Y los fariseos seguían sus pecados, el hombre es pecador, el hombre es pecador.
cansé, que habiendo sido ciego, ahora yo veo la luz de mi Señor. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora yo veo la luz de mi Señor. La luz divina que me dio Jesús, cuando por la fe yo vi a Salvador. La luz divina que me dio Jesús, cuando por la fe yo vi a Salvador. Jehová te entregará hoy en mis manos. Yo te seré, Jehová te entregará hoy en mis manos. Y toda la tierra sabrá que Jehová Dios te provee. Dios te provee, es Jehová Dios te provee. Es Jehová Dios te provee. Dios te provee, es Jehová Dios te provee. Dios te provee, es Jehová Dios te provee. Grande y poderoso Jehová, grande y poderoso, grande y poderoso Jehová, grande y poderoso, grande y poderoso Jehová, grande y poderoso, grande y poderoso Jehová, grande y poderoso. En medio de la lucha, en medio de la prueba, Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi fortaleza. En medio de la lucha, en medio de la prueba, Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi fortaleza. A su nombre, gloria a Dios. Bendito Dios de los cielos, te damos gracias por este momento, por tus alabanzas, Señor. Recibe, Padre, la alabanza de tus hijos, como perfume delante de tu presencia, Señor, como incienso, como dice tu palabra, bendito Dios de los cielos. Ofrenda grata, Padre, delante de ti. Recibe, Padre, y bendice a tus hijos, Padre, conforme a tus misericordias. Aleluya, gracias te damos, Señor. Levantamos nuestras manos y glorificamos al Señor. Al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos están alegres, hermanos? ¿Cuántos están gozosos? Gloria al Señor. En las pruebas, en medio de las luchas, Cristo será nuestra fortaleza. Amén, a su nombre. Gloria. Amado Dios, amados hermanos, en esta mañana, con ese gozo, con esa alegría que tenemos, vamos a recibir la palabra del Señor. Amén. La palabra de Dios dice: no solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Amados hermanos, con ese gozo, con esa alegría, vamos a recibir la palabra del Señor. Para eso vamos a invitar a nuestro pastor Carlos. Amén, a su nombre. Gloria a Dios. Esas palmas para el Señor, hermanos. Qué hermoso tiempo de alabanza, ¿verdad? Ah, yo veo que a alguno no le gustó. Qué hermoso tiempo de alabanza, ¿verdad? No sé, pero yo me he gozado. Yo Son también. esas alabanzas que uno recuerda en sus inicios. ¿Dónde está Alexito siempre haciéndome recordar, no está quebrantando ahí, diciendo tengo que ser fuerte, sino y algunas notas confundidas justamente por eso, porque me acordaba de esos tiempos en donde el Señor tocaba nuestros corazones, ¿no? Gloria al nombre de Jesús. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Les voy a pedir que vayamos a Romanos, la epístola del apóstol San Pablo a los romanos, en el capítulo 12. Hace un mes atrás estaba preguntándole al Señor y pidiéndole una palabra para la iglesia, una palabra para poderla compartir, una palabra. Mire, hermano, es fácil, Dios nos ayude, ¿no? Todos los que somos predicadores, ¿cuántos somos predicadores? ¿Cuántos estamos predicando la palabra?
como pastores, como líderes de anexo, no sé, como encargados de la obra, maestras o maestros de escuelita bíblica. Nosotros estamos predicando la palabra de Dios y es fácil, hermano, que de repente por ahí, que lo dijo el hermano Denis, no sé si algo dijo acerca de que es fácil de repente poder entrar, ahora que todos tenemos internet, poder entrar en Google y sacar prédicas cristianas, y uno tiene ya todo listo para poder predicar, ¿no es cierto? Listo, ya todo armado, ya con los textos, el énfasis, el texto áureo, todo listo ya para poder hablar. Pero eso es, no sé, hermano, no es lo que la iglesia necesita realmente. La iglesia necesita una palabra revelada, la iglesia necesita una palabra específica, la iglesia necesita una palabra que venga del cielo. ¿Cuántos decimos amén? De repente es la misma palabra porque se usa la misma Biblia, se usan los mismos textos, se usa de repente también el recurso, bueno, digamos que así, Dios nos ayude, no es un recurso, es el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, ¿no es cierto? ¿Cuántos decimos amén? Pero lo tenemos, hermano, lo tenemos, que Dios nos ayude. Y en eso, leyendo esta, orando, ¿no? Orando al Señor para que el Señor nos dé, nos revele, nos dé una palabra. Vino fuertemente una palabra a mi corazón y a mi mente, que es la palabra arrepentimiento. Amén. Hola. El Señor le dijo a su profeta, a Jeremías: por tanto, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos, ¿no es cierto? Y lo que a mí me llamó la atención es que, ¿a quién se lo dijo? A un rey de Babilonia, a un rey de egipcio, a un rey sirio, a un rey fuera del contorno de Dios. No, se lo dijo a su profeta, ni siquiera a un hermano de congregante, sino lo dijo ¿a quién? Dígalo fuerte, ¿a quién? A su profeta. ¿Están acá, verdad? Amén. ¿A quién se lo dijo? A su profeta. A su profeta. Amén. Si te convirtieras, ¿era necesario que Jeremías se convirtiese? Si era profeta, es como que el Señor me dijese en este momento: Carlos, si te conviertes, ¿cuántos años de pastor, cuántos años de creyente y necesito convertirme? ¿Usted qué dice? Hola. Gloria a Cristo. Claro, ese es el mismo contexto. Vamos a sacar a Jeremías y vamos a ponerlo nosotros. Yo no sé cuántos años de creyente tienes. Yo no sé cuánto tiempo de convertido tiene usted. Amén. Pero ¿sabes qué? Nos puede pasar como a Jeremías, aún siendo profeta, teniendo la promesa, teniendo una palabra de Dios, que antes que te formases en el vientre de tu madre, ¿qué dijo? Ya te conocí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Qué tremenda palabra, hermano. Es como, yo creo que muchos de nosotros nos hemos adueñado de esa palabra, ¿o no? Muchos de nosotros la hemos hecho nuestra, esa hermosa palabra de Dios. Sin embargo, hermano, Jeremías estaba, de repente, si uno lee todo el contexto de ese capítulo, Jeremías estaba apesadumbrado, Jeremías estaba deprimido, Jeremías estaba con pensamientos tristes, pensamientos malos en su corazón, y el Señor le dice: Jeremías, tienes que convertirte, porque él se estaba convirtiendo a la opinión de la gente. Ahora escúcheme acá, hermano, el culto no está afuera, está acá. Escúcheme, hermano, ¿cuántas veces nosotros tenemos oídos solo para escuchar lo malo que dice el enemigo para nosotros? Han habido personas, jovencitos, jovencitas, hermanos en la congregación, los cuales han sido muy heridos en su juventud, en su niñez, en su adolescencia. Pero son chicos, chicas, jóvenes, hermanos que tienen muchas virtudes. Ellos no lo ven, pero yo los veo. Y tienen virtudes, por ejemplo, son respetuosos, trabajadores, etc. Tienen muchas virtudes. Pero ellos se miran a sí mismos como que están mal, como que están sucios, como que no pueden, como que, etcétera, etcétera. Tienen un montón de limitaciones. Sin embargo, hermano, esta mañana vengo a decirte de parte de Dios que Dios no nos ve como nosotros nos vemos. Que Dios no nos ve como nos ve el mundo, que Dios tiene una opinión acerca de nosotros muy buena. ¿Cuánto decimos amén?
Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dice el Señor, hermano, a veces nosotros nos miramos y tenemos una opinión muy mal, muy pésima acerca de nosotros mismos. Dios quiere hacer cosas grandes. Dice, hermano, dice, Dios quiere hacer cosas grandes. Dios quiere hacer cosas grandes. Dios quiere hacer cosas grandes. Cosas que usted nunca imaginó. Si nosotros estuviéramos hace 25 años atrás, 27, 28 años atrás, cuando recién nos conocimos con Omarcito, si estuviéramos charlando y de repente por ahí dijésemos, oye, algún día vas a ser pastor, algún día vas a tener una iglesia. En la vida, nosotros estamos pensando acerca de eso. Si me hubieran preguntado, oye, ¿tú crees que te vas a ir a pastorear a una iglesia argentina? ¿En Argentina? Estás loco. Yo con la justa iré a visitar, a comer un rico asado y volverme a mi tierra. Pero ¿saben qué? La Biblia dice que cosas que ojo no vio. Es consciente de lo que dice, porque a veces nosotros somos ligeros para hablar, pero no somos conscientes de cada palabra que viene de la boca de Dios. ¿Qué dice? Cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios tiene preparado para quienes. ¿Para quiénes? Para nosotros, para usted y para mí. No le dé un aplauso fuerte al Señor Jesús. Ahora estaba viendo la palabra, esta palabrita que Dios clavó en mi corazón, en mi mente, y muchos de nosotros decimos no. ¿Qué vamos a necesitar de arrepentimiento si ya me arrepentí? ¿Qué vamos a necesitar de conversión si ya me convertí? Cuando, hermano, si uno lee, busca la palabra arrepentimiento, no solamente significa un acto de dolor, de contrición, un acto de tristeza por haber cometido algo malo, como lo dice en el diccionario normal de la Real Academia de la Lengua. No, cuando uno va a la palabra exacta, arrepentimiento viene de una palabrita en griego que es metanoeo, ¿no es cierto? Que meta es cambio, noeo, nous es mente. A ver, ¿lo podemos decir? ¿Sí? Meta es cambio, nous es mente. ¿Qué cosa es? Otra vez, ¿qué cosa es? Y si juntamos las dos palabritas, ¿qué significa? ¿Qué significa? Cambio. Vamos a decirlo juntos. Cambio de mente. Otra vez, cambio de mente. Amén. Cambio de mente, cambio de mentalidad, cambio de pensamiento. Eso es lo que significa la palabra arrepentimiento. Ahora te hago una pregunta. Hasta el día de hoy, no sé cuántos años tienes de convertido. Hay algunos que, por ejemplo, hablándole de estas cosas, me dicen, pastor, yo nací en el Evangelio. Ya tienen 40, 50 años. Yo nací en el Evangelio. Bueno, no importa. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos en este momento que decir, yo necesito un cambio de mente? Yo necesito un cambio de mente. Un cambio de mentalidad. Porque no puede ser posible, hermano, que aún siendo nosotros cristianos, y otra vez se lo digo, ¿no? Teniendo la palabra de Dios, las promesas de Dios, teniendo la presencia de Dios, teniendo las promesas de Dios, teniendo todo lo de Dios, ¿por qué a veces vivimos peor que los infieles? Peores que aquellos que no conocen al Señor. ¿Cuál es el secreto, dirán algunos? ¿Cuál es el secreto de tener una vida cristiana exitosa? ¿No es cierto? ¿Cuál es? Bueno, justamente es el cambio de mentalidad. Porque arrepentimiento no solamente es el acto de reconocer sus errores, sus faltas y pedirle perdón al Señor para la conversión. No solamente es eso. ¿Cuántos se han arrepentido delante del Señor? Amén. Pero a veces nosotros nos quedamos con ese lado, con ese tiempo, con ese tipo de arrepentimiento, y no vemos que necesitamos cambiar nuestra mente. Miren, hermanos, Pedro, una vez, creo que no sé si lo dije acá, pero el apóstol Pedro estaba en el círculo apostólico junto con Jesús, y Jesús hizo una pregunta y dijo, ¿quién creen los hombres que es el Hijo de Dios, que es Jesús, que soy yo? ¿Quién creen los hombres que soy yo? Entonces uno dijo, Juan el Bautista, y dijo, no. Elías tampoco, algunos de los profetas tampoco. Entonces
y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tremendo, ¿no? Entonces Jesús va a alabar esa palabra y le dice, Pedro, esto no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Algo tremendo. Pedro de repente un poquito inflado, con el ego un poquito, con la autoestima un poquito elevada, estaba ahí en medio de los discípulos, todos lo reconocieron, wow, Pedro, tremendo. Entonces Jesús comenzó a hablar acerca de que le era necesario ir a Jerusalén y que en Jerusalén tenía que ser crucificado, tenía que ser escupido, etcétera, todos los sufrimientos y padecimientos que tenía que pasar allá. Entonces Pedro le dice, pero Señor, ahí dice la escritura, le reconvino. Y cuando vi esa palabra en el original, le reconvino, dice que significa llamar fuertemente la atención. Es decir, que Pedro no se lo llevó a Jesús aparte a decirle, mira, cambiar, no, sino que delante de los discípulos le habrá dicho, pero Jesús, ¿cómo es posible? Me vienes a hablar de la gloria de Dios. Es decir, le dijo un montón de cosas, le habló fuerte, le llamó la atención. Pero Jesús, nuestro Señor, ¿sabes qué le dijo? Quítate delante de mí. Ya lo sabes. ¿Qué le dijo? Quítate delante de mí. ¿Era Pedro Satanás? ¿Qué pasó ahí? Satanás significa adversario y estaba siendo adversario del propósito de Dios. ¿Qué pasa, hermano? A muchos de nosotros nos pasa, nos sucede que nosotros queremos encuadrar a Dios, englobar a Dios, meter a Dios en nuestros pensamientos, en nuestra manera de ver las cosas, y pensamos que Dios hace como yo digo, como yo quiero, como yo establezco, o como yo confieso, o como yo declaro. No es así, hermano, sino Dios dejaría de ser Dios. Está acá, ¿verdad? Eso es. No, Dios hace como Él quiere, porque Él es soberano. ¿Saben lo que significa soberano? Soberano significa dueño, amo, señor, patrón. Y Él hace como Él quiere, cuando Él quiere, con quien quiere, cuando quiere. Ahora. Ahora, muchos de los problemas, de los conflictos que nosotros tenemos, justamente es por eso, porque no entendemos que Dios es Dios. Que yo no le tengo que mandar a Dios, todo lo contrario, yo me tengo que sujetar a Dios. A veces nos quedamos estancados en el tiempo con la pregunta, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios me pasó esto? ¿Por qué Dios me llevaste un hijo? Bueno, hermano, no sabe la cantidad de gente que se ha quedado en el camino por esa bendita pregunta, de cuestionar a Dios por algo que pasó, por algo que sucedió. ¿Por qué Dios, si eres bueno, tuve que pasar todas estas cosas malas cuando era niño? ¿Por qué tuve que sufrir? ¿Por qué me tuvieron que botar o echar de la casa? ¿Por qué me tuvieron que echar del trabajo? ¿Por qué, Señor, se me incendió la casa? ¿Por qué? Y en ese por qué, hermanos, se han quedado estancados en el tiempo y no han visto el desarrollo del propósito de Dios en sus vidas. Necesitamos un cambio de mente, ¿no es cierto? Necesitamos un cambio de mente. ¿Por qué, hermano? Porque un cambio de mente, un cambio de pensamiento, un cambio de manera de pensar nos va a ayudar a nosotros a poder entender que todo lo que nos sucede no nos sucede producto de la casualidad, producto del azar del destino, sino que nos sucede producto de un propósito de Dios. ¿Será Dios malo por eso? No, Él nos está preparando para algo grande, para algo glorioso, para algo poderoso, para cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de ángeles, dice la Escritura. Pero somos nosotros los que no entendemos. Cuando usted lleva su celular a reparar, ¿qué es lo primero que hacen? Lo primero que hacen es desarmarlo. Y pareciera que lo hicieron peor, porque al menos cuando tú lo entregaste estaba enterito. Ahora lo desarman. La vez pasada tuve que llevar esto para arreglar la pantalla y lo desarmaron todos, tornillos por acá, chip por allá, todos circuitos por todos lados. ¿Y qué hicieron acá? Y a veces nosotros no entendemos la mano maestra de Dios, porque usted y yo no somos el producto acabado, no somos el producto final. Todavía no, estamos en el proceso de Dios.
¿Me entienden? Estamos en un proceso, todavía no somos, mire hermano, todavía somos granos algunos, todavía somos semilla otros, hermano, y ya nos creemos que somos el pan. Todavía falta un largo proceso para poder llegar a ser ese pan que quiere que nosotros seamos el Señor. ¿Cuántos decimos amén? Yo estaba buscando aquí en mis apuntes arrepentimiento, ya les decía que viene de metanoeo, que significa un cambio o cambio de mente. El arrepentimiento es cambiar de opinión o el propósito. Tremendo, ¿no? Cambiar de opinión o el propósito. No todo aquel que cambia de opinión respecto a una cosa está mal. Dios nunca cambia. Hola. Pero nosotros sí necesitamos cambiar. No sé si lo reconoce, ¿no? Dios nunca cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Pero nosotros, yo sí tengo que cambiar. Cuando dicen amén. ¿Se lo puede decir a su hermano? ¿Se lo puede decir a su hermano? Hermano, yo tengo que cambiar. Diga, no, usted tiene que cambiar. Es fácil, ¿no? Usted tiene que cambiar. No, yo tengo que cambiar. Hermano, yo tengo que cambiar. Disculpa de mí, yo tengo que cambiar, hermano. Bueno, usted también. Bueno, usted también tiene que cambiar. Sí, tenemos que cambiar. Dios nunca cambia, pero nosotros sí tenemos que cambiar. Sí tenemos que cambiar. Ahora, tanto adelanto, mi hermano, la vida de hoy no es la misma de hace 20, 25, 30 años atrás. Hoy tenemos muchos adelantos científicos, tecnológicos, que algunos están rechazando y diciendo que esto es del diablo, que esto no es de Dios, que esto así, que esto así. Hermano, nunca, ¿esto es bueno o es malo? Bueno, ya se lo dije anteayer, ¿no? ¿Esto es bueno o malo? Hermano, ¿un cuchillo es bueno o es malo? Un billete, ¿el dinero es bueno o es malo? ¿Cuántos dicen que es bueno? Levanten la mano. ¿Cuántos dicen que es malo? Levanten la mano. El único que estuvo atento, ¿no? No es ni bueno ni malo porque no tiene corazón. El bueno o el malo soy yo. Yo soy el bueno o el malo, porque el cuchillo puede ser bueno ¿para qué? Para cortar tu asado, por ejemplo. Pollito, la brasa, qué sé yo. Ayer lo beneficiaron al corderito, ¿no es cierto? Estuvo bueno el cuchillo para eso. Pero también con ese mismo cuchillo se puede herir. ¿Cuánta gente ha muerto por cuchillazos, no es cierto? Ahora, ¿quién es bueno o quién es malo? Soy yo. A veces somos rápidos, ligeros en responsabilizar a los demás de lo que nosotros hacemos. Hijos, muchachos, ya muchachones, 25, 30 años, todavía culpando a la mamá ya están abuelitos, al mamá, al papá, están abuelitos, ya están ancianos, están mayores, culpándolos de que no me diste estudio, de que no me dijiste de esto, no me criaste bien, etc. Cuando ellos ya deben de hacerse cargo de sus decisiones. Aleluya. ¿No cree que necesitamos un cambio de mente, hermano? Cambio de mente, arrepentimiento, es un profundo, ese cambio de mente que involucra un cambio en la dirección de nuestra vida. Ahora, arrepentimiento o el cambio de mente siempre es para mejor, nunca es para mal. ¿Estamos? Porque hay algunos que dicen, no, tú cambiaste, pero cambiaste para mal. Hola. Bueno, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es cambiar para bien. Amén. Es cambiar para ser mejor. Pero ¿cuántos queremos cambiar para ser mejor? Sí, tenemos que cambiar para ser mejor. Arrepentimiento no es remordimiento. Una cosa es arrepentimiento. Arrepentimiento implica un cambio. El remordimiento es el dolor que uno siente por haber hecho algo, pero sin cambio, sin nada más. Es como el borrachito que viene y se duele y pide oraciones. No sé a cuántos nos ha sucedido a veces, ¿no? Que viene el borrachito, pide oración, por favor, y nunca deja la botella. Siempre está con la botella. Y uno le dice, pero deja la botella, renuncia a ella. No puedo, dice. No hay un cambio, no hay una transformación, no hay un querer dejar.
en esas cosas que de repente nos están anclando a nuestra vida anterior. Ahora, escúcheme hermano, un cambio, nosotros necesitamos, por ejemplo, un cambio en nuestra manera de pensar. Te lo voy a decir. Si yo le digo pera, ¿qué se te viene a la mente? ¿Qué se te viene a la mente? Una fruta, ¿de qué color? ¿De qué forma? ¿Dulce o salado? ¿O ácido? Dulcecito, ¿no es cierto? Si yo te digo silla, ¿qué se te viene a la mente? Bueno, una variedad de sillas, puede ser de plástico, de ferro, etcétera, etcétera. Si yo te digo un balón, una pelota, lo mismo. Cada cosa que nosotros ponemos en nuestra mente se hace una figura. Hace muchos años atrás estaba leyendo que se había hecho un estudio en cuanto a la reacción de las personas, a un hombre que habían sentado y le estaban haciendo probar manzanas verdes. Manzanas verdes. Entonces se había probado no sé cuántas manzanas verdes, había un montón de manzanas verdes, y pasaron los días, y antes de que venga la manzana ya las glándulas salivales estaban secretando ya saliva, porque cuando uno come una manzana verde, ácida, ¿no es cierto? Ya comienzan ahí más, instintivamente comienzan a salir, ¿no es cierto? Pero llegó un momento en el cual una manzana le dieron verde, pero no estaba ácida, estaba dulce. No sé cómo se llama ese tipo de manzana, creo manzana Israel, no me acuerdo cómo se llama ese tipo de manzana. Pero una manzana que era dulce. Y vieron que antes de haberlo probado, ya le estaba secretando la saliva. ¿Por qué? Porque el cuerpo se prepara para algo ácido. Usted lo ve y te dice ácido. Lo ve en la manzana verde, ¿qué dice? Usted ve la manzana verde y ¿qué dice? Ácido. La ve rojita, ¿qué dice? Dulce. Pero a veces nosotros nos dejamos engañar por lo que nuestros ojos ven. Si yo le digo esta mañana, pruebas, ¿qué se te viene a la mente? Lamento, dolor, aflicción, me botan del trabajo, mi hijo está enfermo, lloro, y te acuerdas de repente de pruebas muy fuertes que has pasado en tu vida. ¿Es cierto o no? ¿Qué te imaginas cuando te digo la palabra pruebas? Te digo, vas a pasar una prueba. No, porque yo, ¿no es cierto? ¿Sabes que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar en cuanto a las pruebas? Abre tu Biblia, por favor, en cuanto a Santiago capítulo 1, verso 2. Yo tenía conflicto con esta palabra. El miércoles estuvimos con nuestro pastor Jorge Zacarías y no sé, alguien por ahí dijo, tanta paciencia del pastor Jorge. Yo digo, sí, tanta paciencia. Paciencia para poder saber enseñarnos la palabra de Dios, hermano. La verdad que sí, muchísima paciencia. Santiago capítulo 1, verso 2, ¿qué dice? Hermanos míos, tened por profunda aflicción, tristeza, llanto, queja, dolor, desesperación, cuando vengan las pruebas. Así dice, ¿no? Están todos acá, ¿verdad? ¿Están acá? ¿Están buscando o no? ¿Verdad? Dice así, ¿no? Así dice. Ahora, yo leí ese pasaje, estaba empezando a leer, mis inicios, estaba empezando a leer. Y no, ahí nomás me fui al pastor Jorge Zacarías, y le dije, pastor, ¿en qué mente cabe? ¿En qué mente cabe que yo me voy a poner gozoso cuando estoy en medio de pruebas, en medio de momentos difíciles? ¿En qué mente cabe esto? ¿Qué mente llena de cordura, inteligencia, prudencia va a caber que yo voy a saltar de alegría? Porque dice sumo gozo, no dice gozo nomás, sumo gozo, o sea, demasiado alegre cuando yo estoy pasando en medio de pruebas. El pastor me dice, Carlitos, ten paciencia. Lee el verso siguiente. Sabiendo que la prueba de vuestra fe. Yo les voy a confesar algo. Ayer y anteayer creo que le pusieron inyección al pastor Omar, ¿no? Ya, les confieso algo. A mí no me gustan las inyecciones. No me gusta para nada. Mi mamá
ha sido una experta enfermera y ella cambiaba la aguja para hacerlo más finito, qué sé yo, para que tenga más filo, para que me ponga inyección. No me gusta. Yo de chico, cada vez que me enfermaba, mi mamá me mandaba las ampolletas a la monjita de la comunidad y la monjita hervía sus cosas, su hipodérmica, todas sus agujas, y en ese año, pues en esos años maravillosos, esa aguja ya había penetrado tantos muslos y músculos que ya no tenía nada de filo. O sea, era un clavo que te estaba entrando. Y yo era chico, tendría 7, 8 años, y cada vez que venía el invierno y me sentía mal, mi mamá me mandaba siempre y yo estaba rumbo al baño, ¿no? O sea, no queriendo. Y eso produjo un trauma en mí. O sea, a mí no me gusta. Yo puedo tomar todas las pastillas que quieras, todos los jarabes que quieras, todo lo que quieras. He dado sangre 7 veces, pero nadie me pinche acá, por favor. Yo me puse a pensar, escúchame, ¿cuánto tiempo dura el aplicar una inyección? Normalmente, en promedio, 2 minutos, 5 minutos. Ahora van a ver por qué se lo digo. ¿Cuánto? Llega el minuto, 30 segundos. ¿Sabe? En promedio es 15 segundos que se demora. Y esto es, hermano, cuando todavía la enfermera te está aplicando y quiere hacerte sufrir. 15 segundos, no dura más. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? En mi caso, le digo, ¿qué es lo que ocurre? Es que vivo con tal intensidad cada segundo del pinchazo, cada segundo lo vivo con tal intensidad que los segundos me parecen minutos, horas, está un largo tiempo y yo digo, ya, saca, ya. Y yo estoy así para que ya saca. Lo vivo con tal intensidad que no me doy cuenta, escúchame acá, que dura solamente ¿cuánto? 12 a 15 segundos, no dura más. Y a nosotros nos pasa lo siguiente, que cuando estamos pasando pruebas, nosotros nos enfocamos, ponemos toda nuestra atención en las pruebas. Si yo te digo, hermano, mira por favor este púlpito, ¿lo están mirando? Amén. Y si yo te dijera, por favor, descríbelo, enfócate en ese púlpito y descríbelo. Entonces usted va a decir, es rectangular, está hecho de vidrio, el vidrio no está un poco así de este color, y así va a comenzar a investigar. Y si yo le digo, por favor, analízalo más profundamente, entonces usted me va a decir, hay púlpitos de madera, hay púlpitos de metal, hay púlpitos de esto, del otro, y vas a tomar juego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino que, dígalo fuerte, sino que, otra vez, se puso de acuerdo Santiago con Pedro. Sí. La palabra de Dios no se contradice en ningún momento. Dice, bueno, tienes que llorar, gritar, romper, botar, largarte, deprimirte. No dice eso. La Biblia nos habla que debemos de... ¿Está acá? Debemos de... ¿Qué es gozarse? Es alegrarse, es llenarse de júbilo. Eso es lo que significa gozarse. Ahora, dice aquí, amados, no te sorprendas. No te sorprendas. Hermano, la prueba a usted y a mí no nos debe de sorprender. No nos debe de tomar por sorpresa. Yo no sé cuántos hemos estado en la escuela. Levante su mano. ¿Cuántos estamos en la escuela? Ahora, la maestra el día viernes dice, alumnos, el lunes tenemos examen. ¿Y usted qué hace? El sábado y el domingo. Mentira. Juega pelota, mira películas, sale a pasear, se va por todos lados y el domingo a las 11:30 de la noche se acuerda, examen mañana, pero igual se va a dormir orando, Señor, será tu voluntad, sálvame, dame sabiduría. ¿No es cierto? Al otro día se va tempranito a la escuela, rinde su examen y ¿qué se saca? Un 0 más grande que nuestra hoja, ¿no es cierto? 0. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién estuvo mal?
Ese profesor es malo porque él me reprueba, me jala, dice, ¿no? Y no es así, somos nosotros. Nosotros debemos hacernos cargo de lo que nosotros hacemos. Ahora, ¿te advirtieron o no que va a haber una prueba? Está acá, ¿verdad? ¿Te advirtieron o no que va a haber una prueba? ¿Qué hiciste? Lo que generalmente se hace, nada. Ahora, como hijos de Dios, como cristianos, ¿usted no cree que en algún momento va a pasar una prueba? ¿Va a pasar un momento difícil? ¿Será porque Dios es malo, porque soy muy pecador, por eso voy a pasar pruebas? No, hermano, aún los hombres más santos, bíblicamente hablando, los hombres aún más santos pasaron problemas tremendos. ¿Qué era Job? ¿Job era acaso un filisteo incircunciso, hijo del diablo? No, Job era, hermano, el Señor, Dios lo presentó como ¿qué? Como un varón de Dios, temeroso de Dios, apartado del mal. No hay otro como Job. Yo me imagino a Dios sacando pecho por Job, diciendo, no hay otro en esta tierra como Job. Ay, mi Job, cómo lo quiero. ¿Y qué le pasó? ¿Porque Dios es malo? No, porque Dios no es malo. La prueba es el único medio que Dios usa para hacernos crecer. Porque sin una experiencia así, ¿cómo usted y yo vamos a crecer? No podemos crecer. Sin aflicción, sin lucha, sin esfuerzo, no vamos a crecer. Vamos a crecer solamente de figura, de pantalla, superficialmente, por fuera nada más. Hermano, el hecho de pasar las pruebas hace que nosotros seamos conscientes, no solamente teóricamente de Dios, sino funcional y experiencialmente de Dios. Dios salva. ¿Por qué? Porque a mí me salvó. Ora. Dios sana, porque a mí me sanó. Dios puede levantarte, porque ¿cómo sabes? Y lo hizo conmigo. ¿Cuándo decimos amén? Dios usa el medio de la prueba, hermano, para que nosotros podamos crecer. Ahora, ¿es bueno venir a la iglesia? Por supuesto que sí, hermano, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Es bueno orar? Por supuesto, pastor, es bueno orar. ¿Es bueno leer la palabra de Dios? Amén, es bueno leer la palabra de Dios, pero eso no solo sirve para poder crecer. Yo no digo que no sirva, que eso solo no sirve para poder crecer. Sí, la oración te alimenta, te fortalece, te hace tener comunión con Dios. La Biblia, la palabra de Dios te alimenta, te nutre, te da conocimiento de la palabra, te da poder también en la palabra, hermano. Venir a la iglesia, estar congregándonos los unos con los otros y vernos y ayudarnos y motivarnos es muy bueno, muy excelente, hermano. Pero uno no solo crece viniendo a la iglesia o leyendo la Biblia o orando, uno crece a través de las pruebas. Uno crece a través de los momentos difíciles. Si estabas pensando otra cosa, hermano, no puedo engañarte. Soy siervo de Dios y mi primera función es ser leal, sincero, honesto con ustedes, con Dios y conmigo mismo. Uno no solo crece al tener información bíblica, teológica, etc. Hermano, uno crece a través de los momentos difíciles. El horno de fuego que le llamamos muchos, allí crecemos. Ahora, ¿cuántos de nosotros todavía sigue pensando cuando le digo la palabra prueba en algo negativo? Bueno, allí tenemos que cambiar. El apóstol Pedro dice que no te sorprendas cuando te halles ¿en qué? Esa palabrita, diversas, porque las pruebas no vienen de una sola manera, vienen como menos lo esperas. Ahí en Argentina, bueno, aquí se van a ir todos se van a querer ir allá. En Argentina, la maestra dice, el lunes tenemos examen. Y la mayoría dice, pero las preguntas, y la maestra le da 10 preguntas. Qué fácil, ¿no? Y así reprueban muchos. Terrible. Que Dios nos ayude. Hermano,
sinceramente te digo, tienes que cambiar tu manera de pensar. Tienes que dejar de enfocarte en la prueba para enfocarte en el resultado. ¿Quieres pasarla bien en el momento difícil? Tienes que cambiar tu enfoque. No te enfoques en la prueba, enfócate en el resultado de la prueba. Porque dice el verso 3, Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce. Tú no sabes lo que va a producir la prueba que estás pasando. Tú no eres consciente realmente de lo que va a producir esa prueba. Hay algunas personas que en el momento medio que se afligen, cualquiera hermano se aflige, llora, se quebranta, pero no cualquiera dice: Señor, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Aleluya. La queja no resuelve nada, hermano. Quejarme, hablar, gritar, llorar, eso no resuelve nada. Porque la queja es una evidencia de que yo no tengo fe, de que me está doliendo y mi dolor es más importante que la voluntad de Dios o que el seguir a Dios. Hermano, cambie su manera de pensar. Cuando le están sucediendo, ahora escúcheme hermano, hay momentos difíciles que son originados por nuestras malas decisiones. Les decía la vez pasada, imagínense, yo estoy pasando necesidad, estoy pasando por un aprieto realmente económico y veo un camión de caudales y voy ahí, pero veo que está medio abiertito la puerta y voy ahí y me saco 2 bolsones llenos de plata y me voy corriendo. ¿Será bendición? No. Ahora, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Me tiran al suelo, me agarran a marrocazos, me pegan, me ponen en medio de un calabozo, ahí estoy adentro. ¿Y qué podría decir? Ay, estoy sufriendo la prueba de Job. ¿Por qué? Porque son producto de mis malas decisiones. Hay hermanitas, allá en, no creo que aquí, por allá en mi congregación, allá hay hermanitas que se han escapado como el primero que vino. Nosotros hablándole, aconsejándole que las cosas en el Señor se tienen que hacer bien desde el principio, y dándoles el corazón, hermano, en cada palabra, en cada consejo, como si fueran mis hijos, les aconsejo, les hablo, y lo primero que hacen es venir con el primero que viene, ¡pah! Se van. Después vienen todas golpeadas, todas mal, ya ustedes saben, vienen mal, y todavía viene el pastor, me dice, le pido oración para volver con ese muchacho. Yo tengo una pistola ahí para ver, o sea. Porque hermano, pedir que Dios bendiga mi desobediencia es un atrevimiento, es una osadía. Es realmente un atrevimiento pedir que Dios bendiga mi desobediencia, o realmente es una gran ignorancia de lo que es Dios. Porque Dios no se tiene que sujetar a mí, yo me tengo que sujetar a Dios. ¿O no? En este tiempo hay esa corriente, no, yo establezco, yo declaro, yo decreto, yo así como que Dios dice, ya voy a hacerlo. Yo soy el que me tengo que sujetar. Amén. Yo soy el que debo decir, sí Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo soy el que debo decir, Señor, yo obedezco. Como dijo Samuel, cuando lo estuvo llamando el Señor a Samuel, ¿qué le dijo? Heme aquí. Amén. ¿Cuánto podemos decirlo? Amén. Ahora, después de haberle dicho todas estas cosas, si yo le digo otra vez pruebas, ¿qué se le viene a la mente? Y un microfonazo le voy a dar. ¿Qué se le viene a la mente? ¿Quién lo dijo? Ya. Me separa la hermana, vamos. Le va a dar una copia de esto para que lo vuelva. Hermanos, cambiemos nuestra manera de pensar. Cuando estamos en el proceso de la prueba,
hermano, no nos aflijamos sobremanera. Sí nos va a doler, hermano. Les hablaba Omarcito el día de ayer, hace unos 20 días atrás tuve la pérdida de mi padre y estaba yo allá tan lejos, hermano. Un proceso muy doloroso, porque a los dos los perdí cuando ya estaba, a mi mamá primero y a mi papá después, cuando yo estaba lejos y no tenía ni podía cómo venir en ese momento. Estaban lejísimos. 3.500 kilómetros, no sé si 3 días y medio de viaje, casi 4 días de viaje, ya no lo iba a poder alcanzar. Así que allí estaba pasando un proceso muy doloroso. Cada vez que se me venían recuerdos a la mente, yo tenía que salir a caminar. Algunos me pueden decir, pastor, pero hizo oración. Sí oré, lloré, clamé al Señor, le pedí calma, paz, pero uno no puede evitar que los pensamientos se le vengan a la mente. Me ocupaba de cualquier cosa, pero igual los pensamientos se venían a la mente y tenía que caminar, hasta que hubo un momento en que dije, no, basta, porque este proceso doloroso tiene un propósito. Señor, yo sé que tú tienes algo para mí, yo sé que esto viene por algo bueno. No me voy a enfocar en mi dolor, me voy a enfocar en lo que viene. Porque lo que viene es glorioso. Porque lo que viene, hermano, lo que Dios tiene preparado para nosotros. No puedes echarte al abandono, no puedes tirarte allí todo afligido, llorando y contaminando con esa aflicción, con esa amargura, con ese dolor a los que están a tu costado. No puedes hacer eso, hermano. Tienes que levantarte como un hombre, como una mujer de fe. ¿Cuándo decimos amén? ¿Cuándo demuestro que tengo fe? Cuando las cosas me están yendo bien. ¿Cuándo demuestro que tengo fe, que tengo valor, que soy esforzado y valiente? Cuando estoy cantando alabanzas. ¿Cuándo demuestro que tengo fe? ¿Cuando me aumentaron el sueldo? ¿Cuándo demuestro que tengo fe? Demuestra usted y yo que tenemos fe en los momentos difíciles. Porque la Biblia dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. ¡Aleluya! No, hermano. A veces queremos un evangelio suavecito, un evangelio donde no haya pruebas, donde no haya luchas, donde no haya momentos difíciles. No es esto, hermano. La Biblia no nos habla de eso. Cuando a los hermanos nos toca hablarle acerca de esto, le hablamos de circunstancias muy difíciles que vamos a tener que pasar. De repente circunstancias que nosotros no lo buscamos, pero que vienen producto, qué sé yo, de una prueba, de un momento difícil. ¿Saben? Cuando estamos pasando por un momento difícil, yo te doy un consejo que yo lo hago, yo lo hago. Pero lo comparto con ustedes. Me analizo primero. ¿Este proceso, este momento difícil es producto de una mala decisión? Así me pregunto. ¿Es producto de una mala decisión? ¿Fue porque yo metí la pata? Este momento de dolor y aflicción que estoy pasando es porque yo tuve una mala cabeza, no pedí consejo. Y si me examino digo, no, esto vino así, esto vino porque vino. Entonces ahí sí yo me levanto y digo, gracias Señor. ¿Por qué? Porque esta circunstancia viene de parte de Dios. ¿Para qué? Para hacerte crecer en fe. ¿Para qué tienes que hacer? Dios quiere hacerte crecer en fe. Para muchas cosas, ¿no? Para ver esas cosas grandes y ocultas que Dios tiene para nosotros. Cambia tu manera de pensar. Cuando te digan prueba, hermano, porque esta es una serie, cambiando nuestra manera de pensar. Que va a ser larguísimo, pero tendríamos que cambiar nuestra manera de pensar, no solamente en cuanto a las pruebas, sino en cuanto a nuestra relación con nuestro prójimo, por ejemplo. ¿Qué de bueno hay si yo quiero al que me quiere? Es decir, le estimo mucho a mi querido Alex, a mi hermano Humberto, bueno, a la mayoría de ustedes que los conozco, cuánto tiempo nos hemos llevado, pero la Biblia dice, ¿qué mérito hay si tú amas a los que te aman? ¿Cuántos de nosotros todavía tienen enemigos? Todavía tienen personas a quien no me cae. Y la Biblia dice
Que si tu enemigo tuviera hambre y si tuviera sed, ajá, ¿y cuántos somos capaces de hacerlo? La Biblia dice que nosotros debemos de bendecir a aquellos que nos... ¡Ay, Señor! ¿Y cuántos de nosotros queremos tomar venganza? ¿Cuántos de nosotros queremos todavía, Señor, que se rompa una pierna? O Señor, que le pase. ¿Cómo es posible que tú lo bendigas? Y nosotros allí ardemos de envidia porque el otro prosperado y yo no. Que Dios nos ayude. Que Dios cambie nuestra mente, nuestra manera de pensar, hermano. Por ejemplo, en cuanto al perdón, he encontrado personas, hermanos, que me dicen, pastor, yo no puedo ser hipócrita. Yo no puedo perdonar si no siento. Yo tengo que sentir para perdonar. Mentira del diablo. ¿En qué parte de la Biblia dice que tú debes de sentir para perdonar? No dice, dice perdonar. Nada más. Perdonar. El perdón, hermano, no es un sentimiento. El perdón es una actitud de compromiso que uno asume. Y todo perdón, hermano, siempre tiene que tener de por medio a Dios. Porque Dios es el que sabe perdonar, ¿o no? El perdón no tiene que ver con que el otro cambie para que yo te perdone. Mira, si tú cambias, te perdono. ¿Cuántos hemos escuchado eso? Hola. ¿Sí? ¿Cuánto lo hemos hecho? Ya no lo haga más. Porque Dios no te dijo, mira, si tú cambias, te perdono. ¿Te dijo así Dios? No. Te perdonó. Porque aún siendo hijos de Dios, cristianos, algunos bautizados con el Espíritu Santo, con título, con todo lo que quieras de parte de Dios, con experiencias con Dios, aún así le fallamos. ¿O no le fallan? Y yo no estoy haciendo una apología y que vamos a fallar todos. No lo estoy haciendo, hermano. Sino que usted y yo debemos de ser sinceros, honestos delante de Dios. Dice la palabra de Dios cuando habla de los dos deudores que uno le debía 100 denarios y otro le debía cantidad de dinero que era impagable. Impagable. Pero a los dos los perdonó. Y nosotros a veces actuamos como aquel que le perdonó solamente 100 denarios. Y estamos apretando y agarrando del cogote a aquel que nos hizo algún daño. Y el Señor, ya sabe lo que pasó, ¿no es cierto? Que le dijo a ese hombre malo, perverso, no te perdoné, ¿no debías hacer también tú con tu hermano lo mismo que hice contigo? Gloria a Dios. Que Dios nos ayude. El perdón es soltar, es liberar. Pero ¿sabes qué? A veces pensamos que el perdón es soltar, liberar a aquel que yo le voy a perdonar. No, yo me voy a soltar, yo me voy a liberar. Porque si tú no perdonas, estás atado. Si tú no perdonas, estás atado, hermano. Estás encasillado a algo. Tienes que saber perdonar cuando decimos amén. Y no solamente perdonar al prójimo, ¿sabes qué? Muchas veces nosotros tenemos que perdonar a nosotros mismos. Y a veces no avanzamos porque no aprendemos a perdonarnos a nosotros mismos. No sé qué pasó, de repente me estoy extendiendo mucho. Pero te digo, hermano, que pidamos esta mañana, Dios cambia mi manera de pensar. Cambia mi manera de pensar, Señor. No es muchas veces como yo quiero, como yo pienso. Porque Dios hace cosas inimaginables. Le decía la vez pasada, hermano, ¿en qué cabeza cabe, no? Imagínense si alguien viene ciego y digo, bueno, vamos a hacer barro con saliva. Y digo, y le vamos a untar en los ojos. Claro, ahora usted sabe que eso es bíblico, ¿no? Que Jesús lo hizo. Claro, pero si no lo supiera, ¿qué diría de mí? Este asqueroso. ¿Qué está haciendo? Cosas que solamente vienen de parte de Dios, así en un momento, en un instante. Cambiemos nuestra manera de pensar. Ponte en pie, ponte en pie. Ponte en pie, por favor. ¿Cuántas veces pensar en nuestras finanzas, en el perdón, en nuestra relación entre nosotros, en nuestra manera de adorar,
cambiar nuestra manera de pensar en cuanto a la voluntad de Dios. Porque pensamos que Dios tiene que hacer como yo digo, como yo pienso. No, Dios tiene sus tiempos, Dios tiene sus maneras, Dios tiene... por eso Dios es Dios, hermano, si no, no fuera Dios. Hace años leí en un libro de historia acerca de que los incas tenían un dios que se llamaba el Inti, ¿no es cierto? Pero dice que en este estudio se decía que la cultura inca llegó a pensar primero que él era Dios, el sol era Dios, ¿no es cierto? Pero después se puso a razonar, pero si fuera Dios, saldría cuando quiera, cuando le dé la gana. Pero este sale todos los días, en el mismo momento, todos los días sale. Entonces hay alguien por encima de ese sol. Aleluya. Entonces en el último tramo de la cultura inca, antes de que vengan ya los españoles y conquisten, se encontró algunos restos de evidencias en el cual se hizo alusión a un dios que estaba por encima del sol. No recuerdo en este momento, creo que fue el Apu Inti Huiracocha, que está por encima, el Señor de todo, al cual, y se impresionaron los investigadores al ver que no había imágenes de él. No había nada, no había una escultura, ni una talla, ni nada de él. Porque decían, a ese Dios no lo conocemos y es algo grande. ¿Sabe, hermano, cuántas veces nosotros debemos también cambiar nuestra manera de pensar? Y saber, hermano, que Dios es lo más grande que hay. A veces pensamos, si yo le digo, dígame el antónimo de bien, ¿cuál será? Mal. Si yo le digo el antónimo de dulce, salado. Si yo le digo el antónimo de Dios, y Dios no tiene ningún antónimo, porque nada se compara a Él. Nada se compara a Él. Nada. No hay nada que sea que se compare a Él, hermano. ¿Sabes? Si nosotros decimos diablo, estamos bajando a Dios al nivel de, por ejemplo, de Miguel, del arcángel Gabriel o Miguel. Porque ¿qué es del diablo? Un ángel caído. Ese es el diablo. En cambio, Dios está por encima de todo. ¿Viste que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, hermano? Amén. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Y usted mismo, dígale al Señor, necesito cambiar mi manera de pensar. A veces no soy capaz de ver las cosas tan evidentes, Señor, que nos muestras a cada paso. Justamente porque no he cambiado mi manera de pensar. Todavía no perdono de corazón a alguien porque todavía no ha cambiado mi manera de pensar. Todavía no salgo de la misma prueba año tras año, tras año, tras año, porque todavía no he cambiado mi manera de pensar. Gloria a Jesús. Una vida bendecida, exitosa en Dios, no viene solo producto de los años, viene producto de haber entendido a Dios. Y eso es lo que quiere Dios, que nosotros, usted y yo, le podamos entender. Que la próxima vez que nosotros escuchemos la palabra prueba, nosotros nos preparamos para algo grande. Nosotros nos preparemos para algo glorioso. No te comiences a poner nervioso ni inseguro. No estés de repente por ahí melindroso, quejándote por acá o por allá, sino que nosotros podamos decir, no, hay algo grande que viene, hay algo glorioso que viene, hay algo poderoso que va a venir en mi vida. Dios se ha propuesto hacer cosas grandes conmigo, con mi familia. Aleluya, gloria a Dios. Lo puede decir, lo puede decir, lo puede decir, hermana, hermano, lo puede decir en el nombre de Jesús. Dios, cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de pensar.
en el nombre de Jesucristo. Señor, ¿cuántas veces estamos nosotros atados a pensamientos que creemos que son tuyos, pero que no son tuyos, Señor? Que estamos atados, Señor, a mitos y no a principios bíblicos. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús a poder cambiar nuestra manera de pensar. Trabaja en nuestra mente, trabaja en nuestros pensamientos, en el nombre de Jesús. Dice la Escritura: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dios quiere que cambiemos nuestra manera de pensar. Dios quiere que cambiemos nuestra manera de pensar en todas las áreas de mi vida. Cómo hacer un negocio. Usted no haga su negocio conforme el mundo lo hace. En el nombre de Jesús, usted tiene que cambiar su manera de pensar. Si jovencito, jovencita, te quieres casar, quieres ponerte de novio con alguien, tienes que cambiar tu manera de pensar. No lo puedes hacer como lo está haciendo el mundo, como lo hacías antes. En el nombre de Jesús, tienes que hacerlo según la palabra de Dios. ¿Quieres conseguir más dinero? ¿Quieres trabajar? No lo podemos hacer como antes lo hacíamos, de repente estafando, engañando, haciendo cosas indebidas. Tenemos que hacerlo como dice la palabra de Dios, cambiando nuestra manera de pensar. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Cambiando nuestra manera de pensar, cambiando nuestra manera de pensar, cambiando nuestra manera de pensar. ¡Gloria a Dios! En el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Que Dios me los bendiga muchísimo. Que la gracia de Dios sea sobre sus vidas siempre. En el nombre de Jesús. Amén.